Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Afectación en uso y su regularización en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de la labor de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos también, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Carol Chuquichaico Carridón, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema afectación en uso y su regularización en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Carol. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días con todos los inscritos y asistentes a esta transmisión. Tengan una cordial bienvenida por parte de la doctora Sonia Cordero Vázquez, directora de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento, que en esta oportunidad, a través de este equipo legal, nos encargamos de difundir la normativa respecto a todo lo que es los actos de disposición final de bienes inmuebles que están comprendidos dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como tenemos entendido ya, dada la difusión que hemos hecho ya el año pasado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1439, ¿no? El decreto legislativo que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, y la entrada en vigencia de su reglamento, ¿no? Nos encontramos ante la creación y la implementación de un nuevo sistema que se encuentra comprendido dentro del ámbito de lo que es los bienes estatales, ¿no? Denominado Sistema Nacional de Abastecimiento, que se encarga, entre otros, de la gestión de los bienes inmuebles del Estado bajo rectoría de la DGA. La DGA, en ejercicio de estas funciones normativas, ha emitido ya el año pasado, en junio exactamente, la Directiva 002-2021, que es la Directiva de los Actos de Administración y Disposición Final de Bienes Inmuebles, entre los cuales, lógicamente, está comprendida la afectación en uso y su regularización en el marco del sistema, ¿no? Esta directiva ha tenido ya dos modificaciones, ¿no? Las cuales vamos a compartir el día de hoy para que ustedes puedan entender más o menos el trámite que se sigue cuando se solicitan afectaciones en uso, regularización de la afectación en uso, cambio de finalidad, y el punto de, digamos, de encuentro de todas estas figuras va a ser el tema de la regularización del cumplimiento de finalidad, que es tanto para lo que es afectaciones en uso y también para el tema de transferencias. Es un supuesto, digamos, distinto, y vamos a ver cómo lo vamos a configurar de acuerdo a sus características. Por otro lado, la DGA, en este ámbito de regularización del cumplimiento de finalidad, ha establecido un plazo para que las entidades realicen todas las acciones necesarias para el cumplimiento de estas finalidades para las cuales se les afecta o se les ha transferido bienes inmuebles, ¿no? Eso es lo que justamente vamos a compartir también el día de hoy. Y en ese sentido, de igual modo, vamos a hacer un recuento de algunos detalles generales para conocer cómo vamos a iniciar la evaluación de una solicitud, ya sea de afectación en uso o regularización, a través de la lectura de partidas, de si estamos frente a un equipamiento urbano, un aporte, un bien de dominio público privado, o en todo caso, si nos encontramos ante un caso de incompetencia. Así que vamos a dar inicio a la exposición. Siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, ya les he explicado que el objetivo de la presente exposición es dar a conocer el marco normativo sobre lo que es afectación en uso y regularización del cumplimiento de finalidad, ¿no? Para la cual se afecta en uso un bien inmueble o se ha transferido un bien inmueble, ¿no? Esto enmarcado en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Lo cual desarrollaremos con casos puntuales para facilitar su comprensión. Siguiente, por favor. Entonces, el desarrollo va a ser el siguiente.
vamos a partir de la base legal, que es importante tener presente para evaluar nuestros casos, enmarcar bien las características de los bienes inmuebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, premisas generales para la gestión de estos bienes inmuebles. Luego vamos a ir ya puntualmente al caso de las afectaciones en uso y la regularización de la afectación en uso, y vamos a culminar con lo que son las acciones para la regularización del cumplimiento de la finalidad, tanto de lo que son afectaciones en uso o transferencias de dominio. Siguiente, por favor. Gracias. La base legal. La base legal es importante tenerla presente, dado de que en este último año el sistema ya ha emitido normas propias, ¿no?, en el marco de su competencia que lo faculta de emitir normas, una directiva que se encarga de regular todo lo que son los actos de disposición final en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, y esto en el marco, pues, del Decreto Legislativo 1439, que es nuestra norma general, con la cual se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento en 2018. Esta entra en vigencia en mérito al reglamento de este decreto, ¿no?, el cual ha sido da más alcance sobre los bienes inmuebles, ¿no? Cabe precisar que en sus articulados se encuentran supeditados a la aprobación de directivas, ¿no? Muchos pueden leer el reglamento, indica de que, bueno, muchos de los actos deben de ser regulados conforme a una directiva correspondiente de la materia, ¿no?, tales como son los casos de disposición final. Recordemos que para el 2019, cuando entra en vigencia ya el Sistema Nacional de Abastecimiento respecto a los bienes inmuebles del Estado, todavía estábamos bajo los alcances normativos de lo que es el marco legal del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, supletoriamente. No obstante, ya cuando se emite la Directiva 002-2021, ¿no?, en junio del 2021, ya dejamos de lado las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y asumimos un marco legal propio, ¿no?, que regula los actos de disposición final, ¿no? Y se indica de que los procedimientos en trámite se deben adecuar a nuestras normas. Esta Directiva 002, a la fecha, como ya les había referido, ha tenido dos modificaciones. La primera, mediante Resolución Directoral 0016-2021, que ha sido publicado el 30 de diciembre del 2021, y otra modificación que es la de la Resolución Directoral 004 del 2022, ¿no?, que ha sido publicada el 4 de noviembre de 2022. Estas dos directivas o resoluciones directorales traen consigo puntualmente modificaciones. Uno, se aborda el tema de la ampliación de plazo para la regularización del cumplimiento de la finalidad, ¿no? Se les dijo a las entidades: tú has recibido la afectación en uso o la transferencia de un bien inmueble para el cumplimiento de una finalidad y tienes que cumplirla en el plazo primero al 31 de diciembre de 2021. Eso fue con la directiva, con la emisión de la Directiva 002. Con la primera modificación se amplía al 31 de diciembre de 2022 y con la segunda modificación se amplía al 31 de diciembre de 2024. Asimismo, en la primera modificación se modifican ciertos requisitos para las solicitudes de regularización de afectación en uso, ¿no?, que están señalados en el artículo 14 de la Directiva 002, y también, del mismo modo, en la segunda modificación se hace hincapié a ciertos cambios en estos requisitos para lo que es la regularización de la afectación en uso. Se reducen ciertamente, y también, pues, a la par se hace hincapié nuevamente a un procedimiento, ¿no?, al marco legal que se tiene que seguir para regularizar el cumplimiento de la finalidad, que lo vamos a ver en su momento cuando lo podamos exponer. De igual modo, en esta última modificación se ha implementado modificaciones a la Directiva 003, que es la directiva que emite disposiciones previas para arrendamiento de bienes inmuebles por parte de ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales, ¿no? No es materia de disposición, no obstante, es importante que lo verifiquen, ¿no? Puntualmente,
Y de forma simple, podemos decir que anteriormente las entidades tenían que tener un previo pronunciamiento por parte de la DGA para arrendar bienes, digamos, a particulares. Ese tema se ha suspendido, no obstante, se hace hincapié de que esta directiva lo que busca es, de todas maneras, que las entidades optimicen el uso de sus bienes inmuebles de su propiedad y bajo su administración, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, brevemente vamos a indicar que la DGA, ¿no?, constituye el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, máxima autoridad técnica normativa, que regula la gestión y la disposición final de los bienes inmuebles y muebles que se encuentran bajo su ámbito. Se han emitido en este marco la Directiva 002, la Directiva 003 y ya sus modificaciones que les indicaba que ya han sido 2. También emitimos opiniones vinculantes en materia de abastecimiento, absorbemos consultas y damos asesorías técnicas a las entidades del sistema. Se programan, se supervisan y se evalúan las actividades de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Entre estas actividades está justamente la disposición final de bienes inmuebles, ¿no? Y también se difunde la normativa, como en este caso, a través de los webinars o campañas de capacitación que hacemos con las entidades. Siguiente, por favor. No podemos olvidar que es a través de esta primera disposición complementaria modificatoria de la 1439, y marquemos siempre el hito, que es que a partir de octubre de 2019 ya tenemos 2 sistemas, ¿no? El Sistema Nacional de Bienes Estatales es limitado, ¿no? Se limita a sus competencias respecto a lo que son terrenos, ¿no? Denominados predios estatales, que son terrenos, áreas libres, áreas de playa, islas, ¿no?, de dominio público o privado, de titularidad del Estado o de cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? De alguna manera sale del ámbito todo lo que son el tema de edificaciones. Esta definición la vamos a encontrar en su texto único ordenado y también ya está acotado en su reglamento, aprobado también el 2021 con las actualizaciones. Unos detalles importantes de señalar en este decreto legislativo 1439, ¿no?, que ya nos abre paso a lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento en cuanto a gestión de bienes inmuebles, es que limita las competencias del sistema de bienes estatales bajo rectoría de la SBN y se indica de que de alguna manera hay una interacción entre estas 2 entidades, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos hemos encontrado de que se hace recuperaciones de edificaciones y la SBN nos comunica. Entonces, para saber si estos pueden ser óptimos para nuestra cartera inmobiliaria. Entonces, de alguna manera, no se ha perdido la interacción con el sistema, ¿no? Porque sabemos de que de alguna manera somos como los hermanos gemelos, ¿no? Tenemos las mismas particularidades en cuanto a gestión y solamente hay que saber distinguir en qué ámbito estamos de acuerdo a las características físicas, técnicas que puedan tener los bienes del Estado. Siguiente. Es a partir del reglamento donde ya tenemos en realidad la definición de un bien inmueble comprendido en el marco del sistema de bienes estatales, no, de Sistema Nacional de Abastecimiento, perdón. Estos están definidos en el reglamento del Decreto Legislativo 1439, en el numeral 1 del artículo 4, donde señala que estas son edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual dice ejercen, incluyendo el terreno sobre el cual han sido construidos, ¿no? El suelo, el subsuelo, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente del uso efectivo. Entonces, como podemos ver en las imágenes, es fácil identificar si tengo una sede institucional, un archivo, un laboratorio, un depósito, ¿no?, un taller. Entonces,
es muy fácil de identificar físicamente que podríamos estar frente a un bien inmueble, ¿no? Más aún, ahí vemos un laboratorio del Gobierno Regional de Salud, ¿no? Entendemos que puede ser un lote de aporte reglamentario, puede ser un equipamiento urbano. Pero, a continuación, siguiente, por favor. Con la dación de la Directiva 002 se amplía un poco más la definición y las características de un bien inmueble en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Se dice que son, la primera parte es tal cual, la encontramos en el reglamento, ¿no? Edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título que ejercen, y hacen una descripción que pueden ser instituciones públicas, oficinas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos, entre otros. Entonces, es optativo que puedan entrar otras categorías, ¿no? Y en el segundo punto nos hace de que dice, dichos bienes inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidas las edificaciones, ¿no? Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. No, en propiedad exclusiva creo que es bastante comprensible que en la edificación, pues, todo está dentro de un bien inmueble. No obstante, ahí se hace hincapié al tema del perímetro. Entonces, como vamos a ver en el gráfico, y podemos verificar, todo lo que podríamos encontrar. Podríamos encontrar un terreno, aquí es regular, una edificación consolidada, ¿no? Y alrededor terrenos sin edificaciones. Puede ser, por ejemplo, un colegio donde ponen los tanques de agua, los servicios básicos, los juegos de los niños, el patio, ¿no? Y lo vamos a tener que delimitar de acuerdo, dice, a su perímetro. No habla de un perímetro registral, no habla de un perímetro, digamos, a nivel de lo que podamos encontrar en la partida, sino habla de la delimitación que deba de tener el polígono. Siguiente, por favor. Esto lo vamos a entender mejor en un caso. Observemos en esta gráfica. Si ustedes verifican la partida, vamos a ver si estamos, bueno, un pueblo joven, ¿no? Partida activa, el uso de deporte, la titularidad a favor de Estado, y tiene una matriz de 13.000 metros cuadrados. Entonces, estamos hablando de un terreno bastante grande, ¿no? Y está delimitado de color rojo. Pero dentro vemos, bueno, y esta delimitación de color rojo está vacía, es decir, no hay ningún muro, si es que se observa bien en la imagen. Pero sí, dentro de este gran polígono encontramos dos edificaciones y sí las vemos delimitadas, una de color amarillo y otra del costado, y vean que cada uno tiene un muro perimétrico, ¿no? Físico, como que cada uno ha delimitado su área, ¿no? Y efectivamente, en este caso es un terreno de una institución A y el otro es de una institución B, que fueron afectados en uso en su momento por la SBN. Y alrededor encontramos terrenos vacíos, ¿no? Dentro de un solo polígono. No han sido independizados, siguen permaneciendo como formando parte de un área matriz. Entonces, en este caso, si verificamos la descripción de la definición anterior, ¿no? Que está en la directiva 005, nos encontraríamos con dos bienes inmuebles. El bien inmueble 1, ¿no? Bien detallado su perímetro, y el segundo, que es el colindante. Y estarían formando parte de un área matriz. Entonces, no es necesaria la correspondencia con la información que figure de manera registral. Entonces, para catalogarse como bien inmueble en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, se debe tener las siguientes características. Por un lado, la edificación, sí, o la infraestructura, que debe ser consolidada, ¿no? Una obra de carácter permanente bajo administración de alguna entidad, ojo, que está comprendida en el sistema, ya sea el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones,
Tribunal Constitucional, gobiernos, nuevamente repito, gobiernos regionales y locales, y también organismos públicos, ¿no? De estos gobiernos locales y regionales. Estos los van a encontrar en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. Y ojo que esta, digamos, determinación de entidades es progresiva, ¿no? Puede ir ampliándose a medida que el sistema va a irse implementando. Otra característica, aparte de la definición, es el destino o el uso de los bienes, ¿no? Tiene que ser un uso para fines institucionales, oficinas administrativas, archivos, depósitos. Hemos encontrado depósito de vehículos, por ejemplo, del Ministerio del Interior, de Sutran, de la misma Municipalidad de Lima, ¿no? De las distintas municipalidades, ¿no? Que permitan el cumplimiento de fines institucionales o brindar un servicio público. A su vez, una, digamos, tercera definición que vamos a acotar aquí, o vamos a acotar a estas dos características, es el tema de perímetro, ¿no? Si buscamos un poco la definición de perímetro, dice que forman parte de un bien inmueble, los perímetros, dice, es la longitud que corresponde al contorno de una figura, es decir, la sumatoria de los lados que forman un polígono. Entonces, en ese sentido, nosotros verificamos que en este caso, por ejemplo, de matrices donde hay más de un bien inmueble, que el contorno, que la delimitación del perímetro también sea definido, ¿no? Una pared, la propia construcción, unos muros de adobe, de madera, de concreto, pero no solamente, por ejemplo, estacas o cercos naturales o árboles, ¿no? Tiene que ser visible de que hay ciertamente una delimitación de esta área, ¿no? Por lo tanto, de esa manera nosotros podemos determinar si estamos frente a un bien inmueble en el marco del sistema. Ahora, brevemente, siguiente, por favor. Brevemente, aquí nos quedamos, vamos a dar algunas características de los bienes estatales, que sabemos que los tenemos reglamentados en el reglamento de la Ley 29151, donde indica que un predio estatal, en el marco del sistema de bienes estatales, son los terrenos sin edificaciones, como le indicaba, las áreas de playa, las islas, ¿no? Creo que ahí es bastante comprensible cuando estamos frente a un predio estatal. No obstante, no podemos cerrarnos a esa sola definición, sino que también incluye, dice, terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar un terreno, un lote de equipamiento urbano, pero el mismo fue invadido por algún vecino y ha construido una vivienda. O un lote de equipamiento urbano para salud y sobre esa misma una asociación de vivienda, una asociación, perdón, de comerciantes ha construido sus puestos de, digamos, de diversos artículos del pan llevar. Entonces, en esos casos, ¿no? Esta asociación de comerciantes, estamos frente a un privado. Lo mismo se puede pensar en cuanto a clubes departamentales, ¿no? A una iglesia o algunos locales comunales donde también los construyen y están destinando pues a otros fines distintos, ¿no? Entonces, también la SBN puede verificar ciertos casos de edificaciones sobre propiedad estatal, pero hay que verificar que estos sean administrados por particulares y que la edificación haya sido construida por estos, ¿no? Entonces, esta definición hay que tenerla clara. A partir del octubre de 2019 tenemos predios estatales y tenemos bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Perdón. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a partir verificando cuáles son las premisas generales para evaluar un caso que tengamos que ver para gestionar un bien inmueble. Lo primero, hay que establecer si está dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, y para eso, pues hay que remitirnos al artículo 24 de nuestro reglamento, donde indica que hay que hacer la verificación, bueno, el numeral 24.2, hay que evaluar la condición física, técnica y legal del bien inmueble, ¿no?
para saber si cumple las características del numeral 1 del artículo 4 del reglamento, ¿no? Que les indicaba que es la edificación o la estructura consolidada bajo administración de una entidad, el destino del bien inmueble para el cumplimiento de fines institucionales, ¿no? Su uso público o prestación de servicio público, y adicionalmente saber el tema del perímetro, ¿no? Y un segundo punto es determinar si se encuentra dentro de las entidades del sistema, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, un terreno que estaba bajo titularidad del Banco de la Nación. El Banco de la Nación está dentro de otro sistema, bueno, tiene su marco legal propio, entonces, en ese sentido, no están dentro de del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y así podríamos encontrar casos los cuales no estarían comprendidos en el marco del sistema. Como segundo punto es establecer nuestra competencia. Si ya sabemos que es un bien inmueble en el marco del sistema, lo segundo es saber a dónde voy a yo remitir mi solicitud de disposición final, ya sea transferencia, ya sea afectación en uso o regularización. Igualmente, en el artículo 24, en numeral 24.3 del reglamento, ¿no?, de la 1439, nos indica que la aprobación de los actos de administración y disposición son efectuados por las entidades respecto a los bienes inmuebles de su titularidad, y en caso estén inscritos a nombre del Estado, le corresponde a la DGA, ¿no? A ver, vamos a explicar un caso. Siguiente, por favor. Aquí vamos a leer partidas. A veces muchos operadores que vemos el tema de saneamiento, debemos de saber cómo leer las partidas. En la primera partida, ciertamente tenemos pues los en el primer caso tenemos una partida, ¿no? Indica que es un área destinada a educación, ¿ya? Pueblo Joven Villa El Salvador. El titular es el Estado, tiene un área bastante grande de 61.000 metros cuadrados, al parecer, no lo leo muy bien, está bastante pequeñito. Y pues tenemos las áreas, linderos, frente, derecha, entonces toda la información técnica correcta. Por una cuestión de espacio no he puesto toda la partida, pero estamos frente a un lote de equipamiento urbano. Este ha sido materia de formalización por parte de COFOPRI, ¿no? Y está a nombre del Estado. En la siguiente partida tenemos, si se verifican, el formato de la partida es distinto. Ya desde el encabezado les debe dar un indicio. Dice urbanización Luren, ¿no? De ICA. Propiedad privada, ¿no? Esta urbanización hizo su proceso de habilitación urbana y entrega este lote de aporte reglamentario a educación, ¿no? Al Estado, ¿no? Como el proceso, como parte de la habilitación urbana, se entregan estos terrenos para que se habiliten servicios de educación, salud, recreación, entre otros, que es un aporte obligatorio. Y en este caso ha sido entregado a favor del Estado, dice representado por la municipalidad. Espero que alguno haya detectado cuál ha sido el problema en esta partida, ¿no? Es un aporte de educación. ¿Y a quién se debió de haber entregado este aporte? Entonces, espero que la respuesta sea unánime. Al Ministerio de Educación. Si es un aporte de recreación, a las municipalidades, y si es de salud, lógicamente al sector salud. Y en este caso no sé qué ocurrió. Entonces, desde ahí ya vamos empezando a recopilar nuestros antecedentes. Pero bueno, y lo inscriben a nombre de Estado, pero no representado por la municipalidad. Esto es un tema también de hablar con registros públicos, porque esto de Estado representado por, en realidad, a veces ocasiona mucha confusión. Y en realidad es porque lo han transferido aquí a la municipalidad, ¿no? No había ningún problema de que lo pongan como titular municipalidad y no poner el tema de que el Estado peruano, ¿no? Entonces, ese es de representado por
en realidad, en vez de facilitar los temas, a veces dificulta. Pero bueno, independientemente de lo que hemos encontrado, estamos con dos partidas distintas, una de un lote de equipamiento urbano, otro de aporte reglamentario, ¿no? Uno de titularidad del Estado y otro de titularidad de la municipalidad, ¿no? No podemos decir Estado solamente, municipalidad como titular. Entonces, vamos a ver un primer caso. En el primer caso de equipamiento urbano, COFOPRI dice, ha destinado esta área para el sector educación, ¿no? Consta inscrito la titularidad del Estado. No obstante, dice, en el terreno se edifica aquí un centro de salud, ¿no? Entonces, ¿a dónde debe recurrir, en este caso, el MINSA para regularizar la ocupación que viene realizando en el terreno su, digamos, una posta médica, dado que no tiene ningún título que avale dicha ocupación? Y más aún porque quiere impulsar un proyecto de inversión. Entonces, nos vamos al titular y en este caso, como es del Estado, ¿no? Entendamos lógicamente que no haya un derecho precedente, esperemos que no esté afectado en uso a favor de otra entidad. Entonces, solicita en este caso la regularización de la afectación en uso, o en todo caso, si es la afectación en uso, viendo el caso en particular, ante la DGA. En el siguiente caso, y en el mismo tema, encontramos dentro de este lote de educación construido, ¿no? Un centro de salud. Por ende, nos vamos al titular y sería la municipalidad la que se encargue del saneamiento. Pero lógicamente aquí tenemos que primero verificar, regularizar este tema del lote de equipamiento urbano, ¿no? Para que luego sea el verdadero titular, ¿no? El que pueda regularizar esta situación. Pero sí queda claro que son los titulares, en este caso el Estado representado por la DGA, y en el otro caso la entidad que se encarga, las que se encargan de otorgar los derechos sobre los bienes inmuebles de su titularidad. Siguiente, por favor. En cuanto a las características de un bien inmueble, es importante también establecer la naturaleza jurídica, ¿no? La directiva 002 también hace una definición de cuándo estamos frente a bienes de dominio público y bienes de dominio privado, ¿no? Y siempre es importante recordar que los bienes de dominio público están destinados al uso o al servicio público. Ahí vemos un colegio, un UGEL. Son inalienables, imprescriptibles, no son susceptibles de embargo, ¿no? Están destinados para los servicios, ¿no? Tales como los aportes reglamentarios, equipamientos urbanos, escuelas, hospitales. Entonces, estos no se pueden transferir. Y los bienes de dominio privado son aquellos, dice, que no están destinados a un uso público ni afectados a algún servicio, ¿sí? Y respecto a los cuales se pueden ejercer todos los tributos de la propiedad en común. Es decir, podemos transferir bienes de dominio privado, ¿no? Entonces, igualmente son pasibles, eso sí, de embargo, ¿no? Tienen todos los tributos de la propiedad, pero sí son imprescriptibles a partir de la dación de la ley 29618. Entonces, un pedido bastante recurrente a nuestro sistema es solicita la transferencia de un inmueble porque nosotros lo venimos utilizando hace más de 10 años o hace más de 30 años, donde viene funcionando un colegio, una posta, una oficinas administrativas. Entonces, ya teniendo como base, sabiendo que es un bien de dominio público, se le indica que no, pero no obstante puede acogerse a lo que es la afectación en uso, ¿no? O en todo caso, si no tiene ningún derecho que preexista ahí, podríamos ir por la regularización de la afectación en uso y si hay uno vigente, se extingue primero el derecho a afectación en uso vigente porque francamente estarían incumpliendo los que habrían sido afectados en un primer momento para regularizar la situación del ocupante actual. Entonces, ya teniendo claro cuál es la naturaleza jurídica de un bien inmueble, podemos definir si podemos ir respecto a un acto de administración, que es simplemente el traslado
de un derecho para usar, disfrutar, usar un inmueble, o en todo caso un tema de transferencia donde sí se transfiere el dominio, se transfiere la propiedad, ¿no? Y en el marco del sistema de bienes, del Sistema Nacional de Abastecimiento, solamente se transfieren bienes de dominio privado. Al siguiente paso a considerar es verificar la compatibilidad de la finalidad del acto con la zonificación, ¿no? Es uno de los requisitos que es tanto para lo que es afectación en uso, regularización de la afectación en uso, porque tenemos que guardar, digamos, respeto al cómo está delimitada la zonificación, ¿no? En los distintos lugares del país. En cuanto a regularización, sí hay una acotación de que se le puede dar el plazo de 2 años para hacer el cambio correspondiente, pero si no, pues se le indica a la entidad que busque una entidad que sea compatible, ¿no? Para que pueda utilizar el bien inmueble. Eso porque también respetamos a la normativa municipal. Y finalmente, la inscripción de los actos de disposición final en los registros públicos, ¿no? Es importante la publicidad, dado que con esto también se permite un mejor control y supervisión de los bienes inmuebles que pudieran estar bajo su titularidad o bajo su administración. Siguiente, por favor. Entonces, brevemente vamos a quedarnos aquí para indicar algunos casos también de incompetencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestra segunda disposición complementaria final de la Directiva 002, hacemos hincapié a que no tenemos competencia respecto a lo que es infraestructura de servicios públicos, ¿no? Obras de captación de agua, conducción, almacenamiento o regularización de agua potable, ¿no? También lo que son plantas de tratamiento, redes de distribución de redes eléctricas, antenas, tanques de agua, redes de agua potable, desagües y alcantarillado, ¿no? Estos no están dentro del marco del sistema. Igualmente, a partir de la adaptación de la Ley de Gestión de Protección de los Espacios Públicos, ¿no? La Ley 31199, también ya se delimitó que la DGA no es competente, sino el sistema de bienes estatales, ¿no? Respecto a lo que son espacios públicos, llámese calles, parques, playas del litoral, plazas, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección, así como todas las que se definan como tales, ¿no? Como zonas de recreación por la entidad competente, en este caso la SBN, ¿no? En la norma se ha marcado la autoridad o la competencia de la SBN y también de las municipalidades. Esta norma todavía no tiene reglamento, pero es claro que si, por ejemplo, mi edificación está ocupando un parque, ¿no? Un área destinada para parque, tengo que recurrir al Sistema Nacional de Bienes Estatales para regularizar la situación frente a esta, digamos, a esta ley, ¿no? La 31199. Siguiente, por favor. Entonces ya vamos a entrar a lo que es la afectación en uso, la regularización de la afectación en uso. La anterior diapositiva, por favor, la anterior, ¿podría regresar? Un término que se utiliza en el marco del sistema es disposición final. Muchos lo podemos confundir también con disposición, con el tema de transferencia, ¿no? Los que somos operadores de saneamiento. Pero este es un término que lo utilizamos porque el Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema administrativo, ¿no? Que se encarga de todas las actividades, lo que es la cadena de abastecimiento público, entendiendo que el Estado es el gran proveedor de obras, bienes y servicios. Entonces, nosotros tenemos un cuadro de necesidades, un requerimiento de servicios o de una obra, una edificación, hacemos el pedido, se hace, digamos, la compra, luego se almacena y luego se entrega, ¿no? A su disposición final. Eso sería en caso, por ejemplo, de un bien mueble. Y en caso de inmuebles, pues la disposición final es justamente eso, ¿no? Que nosotros tengamos un bien inmueble y lo entregamos a la entidad que lo requiera para un servicio o un uso público. Entonces, no es, digamos, la disposición final más que un elemento de esta cadena de abastecimiento del Estado como proveedor, ¿no? La disposición final abarca
todas las actividades que podamos dar para que se puedan, digamos, entregar estos bienes inmuebles a las distintas entidades, con distintos actos como son la afectación en uso, ¿no? Los actos de administración como la afectación en uso, la regularización o la misma disposición, ¿no? Que es la transferencia de bienes inmuebles del Estado, ¿no? También tenemos pues otros casos, ¿no? La permuta, también tenemos el tema muy excepcional de lo que es los arrendamientos a privados. Entonces, todos estos comprendidos dentro de un marco de disposición final. Y entendiéndose que este sistema es particular, pues solamente se otorga a favor de entidades. En este sistema no se, digamos, habilita la entrega de terrenos a favor de particulares, porque eso de alguna manera desnaturalizaría la composición del Sistema Nacional de Abastecimiento como un sistema administrativo. Siguiente, por favor. Entonces, la afectación en uso. En cuanto a la afectación en uso, podemos señalar su marco legal, nuestra Directiva 002, su definición en el artículo 11, el plazo y el trámite, que lo tenemos ahí bastante resumido. Entonces, la afectación en uso es el acto de administración mediante el cual se otorga el uso, ¿no? O la administración a título gratuito de un bien inmueble de dominio público o puede ser de dominio privado, ahí sí no hay ningún problema, de libre disponibilidad, ¿no? A favor de una entidad pública para que lo destine a un uso o un servicio público. No se contempla en este caso, por ejemplo, que su contraposición es la cesión en uso, ¿no? Que estaba regulada en el sistema de bienes estatales a favor de particulares. En este marco en el sistema de abastecimiento no tenemos comprendido cesión en uso, por lo que ya les expliqué, desnaturalizaría el sistema como tal. El plazo dependerá del objetivo, ¿no? Que tenga el bien inmueble. Puede ser a plazo determinado, indeterminado, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del servicio que se va a brindar. Y esto debe estar debidamente establecido en la resolución. Puede ser objeto de prórroga y de modificación, si estaba a plazo determinado a uno indeterminado, ¿no? Y se indica claramente en la directiva que si se quiere hacer esta modificación, tiene que ser 30 días antes de que se culmine el plazo otorgado. Entonces, la afectación en uso es una de las posibilidades más abiertas que nosotros tenemos. Siguiente, por favor, para otorgar derechos a favor de una entidad. Una de las preguntas más recurrentes a nivel del sistema es uno de los requisitos, ¿no? Los requisitos los encontramos en el artículo 14, novedad 14.2. Piden la identificación de la máxima autoridad administrativa, ¿no? Solicitante de la entidad o quien tenga las facultades delegadas. La expresión concreta del pedido, no hay ningún problema, su ubicación, su área, el plazo al cual requerimos, digamos, lo quiero para un proyecto de inversión de 2 años, entonces yo lo señalo. Y uno de los detalles es el informe técnico, ¿no? Se pide que se elabore un informe técnico legal que sustente, dice, la finalidad para la cual requieren el bien inmueble, así como la evaluación registral del bien inmueble y su condición legal, física, técnica actual, utilizando aplicativos tales como el Sinavip, el GeoYacta, el Google Earth, el Street View, entre otros. Lo que es el plano, la memoria, la distribución y las fotografías, creo que eso es un aspecto mucho más técnico, pero sí en el aspecto legal vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí se está solicitando la afectación, ahí tenemos en una primera foto una imagen del Google Earth, bueno, del techo blanco, entre techo blanco y hay un bien inmueble. Solicitan la afectación en uso de un bien inmueble, ¿no? Para destinarlo como laboratorios clínicos, ¿no? Para el MINSA, ¿no? El sustento sería las razones, ¿no? De aumento de la demanda de pruebas para descartar distintas enfermedades, ¿no? Lo que hemos tenido ahora en COVID. Requiriéndose ambientes para los equipos de laboratorio y personal especializado, y teniendo, ¿no? Para tales fines, ¿no? Y tenemos un número de beneficiarios de 300 personas en la jurisdicción de San Juan de Miraflores. Entonces, una cosa es la solicitud y otra cosa es el sustento de la finalidad. Es decir, le damos un contenido, le damos
las razones por las cuales yo requiero el acto. Siguiente, por favor. Entonces ahí ya tendríamos la primera parte, ¿no? Ya tenemos sustentada la solicitud y ahora vamos a la evaluación registral y la condición legal, ¿no? Para la evaluación registral es importante tener la partida registral actualizada, ¿no? Ahí encontramos la forma de adquisición del terreno. Por ejemplo, en este caso el terreno ha sido adquirido por la SBN, ¿no? Ha sido materia de transferencia. Se tiene un titular registral, ¿no? Que en este caso es el Estado peruano, Estado representado por SBN, pero podemos encontrar Supremo Gobierno, Estado. Si tenemos antecedentes antes de la partida registral, ponemos la ficha, el asiento, la partida, la fecha de registro, si es que ustedes lo tienen, el código de predio, que es, bueno, pueden poner el CUS si es que también lo tuvieran. Entonces, es básicamente consignar la información que tenemos en la partida actualizada. En cuanto a la información de la condición física y técnica, lo importante es poner la dirección municipal, si es que la tuviera, o la ubicación exacta, manzana D, lote 5 del sector 4, del subsector 6 del asentamiento humano Micaela Bastidas, ¿no? Cosas así. El área, el acceso que podamos tener, por ejemplo, el tipo de terreno, el uso compatible, la topografía, que es un tema ya más técnico, los servicios básicos, si se tiene agua y luz, y algunas características de la edificación, por ejemplo, que es una edificación de tal año, de tal material, el estado de conservación, que es bastante importante saberlo, el área construida y un valor estimado. Entonces, es más básicamente la información que podrían ustedes consignar, porque esto también a nosotros nos ayuda para actualizar nuestra base de datos. Y en cuanto a los aplicativos, acá les dejo los links del Minagri, de Cofopri, para que puedan ustedes entrar al Geroyacta, del Ingemed, de Energía y Minas, y el Googlear y el Street View, donde ustedes pueden sacar las imágenes. Y de esta manera ustedes habrían completado todo lo que es el requisito del informe técnico legal. Siguiente, por favor. Entonces también hay algunas precisiones dentro de los requisitos de la afectación en uso. En el numeral 14.4 de la Directiva 002 nos habla que en caso de que sean afectaciones en uso solicitadas por gobiernos locales y regionales, ¿no? Se debe presentar además el acuerdo de consejo regional o municipal, ¿no? Respectivamente, solicitando la afectación en uso del terreno, ¿no? Ya sea ante la DGA o ante la, digamos, la entidad titular del inmueble. Y también en el 14.6 nos habla de que si se pide la afectación en uso para casos de proyectos de inversión. En este caso se pide que se presente una ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel perfil previa a la declaratoria de viabilidad, ¿no? Estos son elaborados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual, ¿no? Sí que tengamos cuidado si es que vamos a poner, a veces se confunde entre una mejora, ¿no? Que sería, por ejemplo, cambiar una puerta o necesito hacer cambios, por ejemplo, de ventanas o algunos equipos, a lo que es un gran proyecto de inversión que ya involucra todo el cambio de todas las, digamos, de toda la edificación, ¿no? Entonces, de eso me dicen para proyecto y en realidad no es un proyecto de inversión. Por eso es importante tener claro el tema de los requisitos del 14.6. Ahora bien, una pregunta también frecuente, ¿no? ¿Qué acciones puede realizar un afectatario? Es decir, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que puede hacer o no puede hacer un afectatario? No, lo cierto que los actos de administración, como la afectación en uso, la regularización de la afectación en uso, pues otorgan un derecho de usar, ¿no? De disfrutar, de aprovechar el bien inmueble, pero no tienen la titularidad, ¿no? Pero eso no los limita, ojo, a que el afectatario realice obras de mejoras
pueden efectuar la declaratoria de fábrica, que hayan efectuado las construcciones en el inmueble, están autorizados a suscribir documentos públicos privados para tales fines, ¿no? Que fueran necesarios. Incluso pueden desarrollar proyectos de inversión, ¿no? Esto en el MEF ya se ha ratificado de que es importante que por lo menos tengan la condición de administradores, pero ya si están en total informalidad, pues ahí también las cosas no funcionan, ¿no? Dice con la única restricción, lógicamente, del afectatario es que no desnaturalice la finalidad para la cual le fue otorgado el derecho y que disponga todas las acciones necesarias pues, frente a terceros, ¿no? Si hay un tema de ocupación indebida o, digamos, de defensa y cautela del bien inmueble. Entonces, también el afectatario tiene esa obligación, tiene ese derecho y tiene el deber de custodiar debidamente y darle el uso óptimo al bien inmueble. Entonces, esa pregunta es bastante frecuente. ¿Puedo hacer la afectación en uso para un proyecto de inversión? Sí. ¿Puedo yo como afectatario asumir un rol para presentar un proyecto de inversión? Y otra pregunta también frecuente es si pueden órganos ejecutores de una entidad asumir la titularidad como afectatarios, ¿no? Y ciertamente no, y esto ya ha sido definido tanto en el sistema de bienes estatales como en el Sistema Nacional de Abastecimiento, que se le otorgan los derechos a los titulares, ¿no? A los titulares de pliego, no a los órganos ejecutores. Y es por un tema también de orden, ¿no? De llevar un adecuado inventario de los bienes de las entidades. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver un caso de afectación en uso para que nos podamos más o menos ubicar. El Estado dice representado por la SBN, ¿no? Inmatriculó un área de 1.500 metros cuadrados en el distrito de Santa Rosa, aquí en el departamento de Lima. Dicha área fue afectada en uso primero al MINSA, ¿no? Para depósitos de inmobiliario, el 2008, claro está, ahí solamente estaba la SBN, lo cual estuvo funcionando, dice, con normalidad hasta el 2018, pero luego el MINSA encuentra otro lugar y renuncia a la afectación en uso y lo vuelve a entregar a la SBN, ¿no? Entonces, en ese caso se tramitó la extinción de esta afectación en uso por causal de renuncia, ¿no? Y esto se inscribe también en la partida registral. Entonces, el Estado reasume la administración. Ante ello, se ve el interés del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para utilizar el bien inmueble como depósito vehicular. Entonces, efectivamente, nosotros bajamos a campo, verificamos que no solamente nos engañaban las fotos de Google Earth, habían edificaciones, ¿no? Por lo tanto, sí estamos frente a un bien inmueble, estaba inscrito a nombre del Estado, ¿no? Un bien de dominio privado, ¿no? No había ninguna ocupación. Y en ese sentido, pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como es de titularidad del Estado el terreno, no solicitó a la DGA la afectación en uso. Presentó los requisitos establecidos en el artículo 14 y nosotros iniciamos el trámite de acuerdo al artículo 25 de la Directiva 002. Siguiente, por favor. Entonces, la afectación en uso, como vemos, es un lote de libre disponibilidad, ¿no? Un bien inmueble de libre disponibilidad, no hay un derecho precedente, digamos, no estamos superponiendo un derecho sobre otro, simplemente reasumimos el estado de la administración y lo entregamos como titular, en este caso la DGA, ¿no? A una entidad que lo requiera para optimizar su uso. ¿En qué casos también podemos actuar, ¿no? En el marco del sistema? Cuando verificamos que no se está cumpliendo con las obligaciones, ¿no? En este caso, las causales de extinción es importante consignarlas en las resoluciones que se otorgan los derechos de administración para que si en caso se incumpla una de estas o se configure alguno de esos supuestos, se proceda a solicitar nuevamente la devolución, digamos, de ese derecho. Unilateralmente, pues, se renuncia. Ahora, también se ve casos de incumplimiento, de extinción de la entidad afectataria, por destrucción del bien inmueble, es inevitable. También se puede dar una consolidación de dominio,
y también el cese de la afectación en uso por un mandato legal, ¿no? Por mandato de ley. Entonces, estos trámites de extinción están dispuestos en el artículo 19 de la directiva, ¿no? En el cual también podemos nosotros evaluar la posibilidad, por ejemplo, de extinguir un derecho y ya a la par otorgarlo a otra persona, ¿no? En la misma resolución. Siguiente, por favor. En cuanto al cambio de finalidad de la afectación en uso, a ver, primero vamos a partir de la definición, dice, ¿no? Es cuando, ¿no? El cambio de afectación es de carácter, dice, excepcional y es el acto a través del cual se cambia la finalidad por otra distinta para la cual fue afectado el uso del bien inmueble, ¿no? Siempre y cuando la entidad afectataria lo solicite y lo sustente debidamente y se continúe brindando un uso público o servicio público. En este caso, vamos a ver más adelante, tener en cuenta la tercera disposición complementaria. Siguiente, por favor, donde vamos a ver el tema de la regularización. Para entender un poco mejor el cambio de finalidad, veamos un caso. En imágenes vemos primero una imagen de una casa de adulto mayor y luego un laboratorio. Dice que el Estado representado por la SBN afectó en uso un área de 1.500 metros cuadrados a favor del MINSA para ejecutar un proyecto denominado Casa del Adulto Mayor, ¿no? Para brindar asistencia a las personas de tercera edad. No obstante, de la supervisión realizada ahora por la DGA del 2021, observó que el inmueble estaba construido por el MINSA, pero viene siendo destinado como laboratorios de atención al público. Entonces, ¿qué es lo que tiene que solicitar el MINSA para regularizar esta situación? ¿No? El cambio de finalidad de casa de adulto mayor, de la afectación en uso de casa de adulto mayor a laboratorios públicos. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son los elementos de este supuesto. Lo primero que tiene que ver es un acto de afectación en uso vigente, ¿no? Hay una vigente, sí, en este caso, la casa del adulto mayor, ¿no? Este derecho fue otorgado por la SBN. La misma entidad afectataria, en ambos casos, es el MINSA. Si se continúe destinando a un uso o un servicio público el bien inmueble, es decir, que ahora hay laboratorios. Entonces, se configura ciertamente el supuesto de cambio de finalidad. Pero, ¿qué pasaría si no es el MINSA quien está brindando el servicio de laboratorio? Digamos que es el Mininter, ¿no? Y vemos, es decir, voy a buscar, a supervisar una casa de adulto mayor y encuentro una comisaría. Obviamente ya se desconfigura el cambio de finalidad, ¿no? Y ahí estaríamos frente a un tema de regularización de afectación en uso. Siguiente, por favor. Entonces, la regularización de la afectación en uso tiene su marco legal en la segunda disposición complementaria de la Directiva 002, donde dice que esta procede cuando una entidad pública solicitante se encuentra administrando efectivamente un bien inmueble careciendo de un título que avale su ocupación, ¿no? Destinándolo a un uso o un servicio público. Para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad? A ver, acreditar documentalmente el periodo del cual viene administrándolo, el estado de conservación y el uso del mismo. Entonces, aquí lo he copiado, justamente los requisitos de la regularización de la afectación en uso han sufrido modificaciones, ¿no? Siendo esta última la del 4 de noviembre del 2022, hace no muchos meses atrás. Lo primero que indica esto es que debe ser presentado, dice, por la máxima autoridad administrativa y se le da el plazo hasta el 2024. El informe técnico legal, que ya hemos explicado, ¿no? Indicando cómo se viene destinando el bien inmueble, los detalles de área, ubicación, número de partida, la expresión concreta de su pedido y el certificado de parámetros urbanísticos. Es decir, no se pide más allá de lo que sean planos, fotos, todo eso de alguna manera ya nos está solicitando, ¿no? Solamente los que están precisados en esta última modificación. Y ahí lo he cortado, lo he puesto para que ustedes verifiquen cuál ha sido exactamente cómo ha quedado
el listado de los requisitos. Ojo, solamente esto es para regularización de la afectación en uso, más no para afectación en uso. Solamente se ha modificado para regularización a la fecha. El trámite está regularizado en el artículo 25 de la directiva. Y también hay que tomar como precisión que en casos de regularización de la afectación en uso, es decir, cuando una entidad ya está ocupando un terreno, ¿no? Con un tiempo, digamos, considerable, destinándolo a un uso o servicio público, la prestación de un servicio público, ¿no? Llámese que está ocupando un lote de equipamiento, un aporte reglamentario, ¿no? También tiene que ver el tema de la compatibilidad con la zonificación. Y aquí en la cuarta disposición complementaria transitoria de la directiva se le da la salvedad de que se le va a comunicar si hay un tema de incompatibilidad de la entidad para que se pueda acoger a que en el plazo de 2 años pueda tramitar su cambio, ¿no? Entonces, eso también es importante de señalar. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver un casito de regularización y justamente nos chocamos con nuestro amigo del Mininter. Dice el Ministerio de Interior se encuentra administrando una posta médica policial. Ahí encontramos la posta construida, debidamente identificada en el pueblo joven Mariscal Cáceres de San Juan del Lurigancho. Lo ocupa desde el 99, no tiene ningún título. De la evaluación se ve que la posta es un lote de equipamiento urbano afectado en uso a favor del Minedu, en estos casos por COFOPRI, ¿no? COFOPRI ingresó, lo afectó en uso a Minedu, pero pues no hay ningún colegio ahí, sino una posta médica. Y consta inscrito a nombre del Estado representado por la SBN, ¿no? Porque si recordamos un poco, los que conocemos de los temas de saneamiento, ¿no? Los predios, una vez que terminaban de ser formalizados por COFOPRI, pasaban a nombre del Estado representado por la SBN, ¿no? Entonces, acá verificamos, uno, un bien inmueble en el ámbito del sistema, sí, condición física, técnica, legal, una edificación consolidada, tiene el perímetro, está a nombre de titularidad del Estado, bien de dominio público, es decir, doctora, ¿puedo pedir transferencia? Señores, un bien de dominio público es una comisaría, es un hospital, es una posta médica. Titular registral, SBN. Afectatario vigente, el Minedu. Entonces aquí hay que tener claro que antes de recurrir a la regularización del Mininter, vamos a tener que extinguir el derecho vigente y posteriormente vamos a regularizar el derecho del Mininter. Hemos estado viendo algunos casos que están utilizando el procedimiento especial de saneamiento regulado en el reglamento de la 29151, donde están queriendo asumir titularidad, ¿no? A pesar que ya son afectatarios, ¿no? Recurriendo a este mecanismo, ¿no? Y lamentablemente, pues a nivel registral, como ya sabemos de sus labores, no advierten, digamos, eso se prima solamente la presentación. Y ahí se están dando casos donde un mismo titular o un mismo administrador está teniendo 2 derechos inscritos, uno en el rubro de afectación en uso y otro en el de titularidad. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas, digamos, bien claro. Primero hay que extinguir un derecho que existe, que está vigente, para que se ponga a otorgar el derecho a otra entidad, ¿no? O en este caso de regularización, a la entidad que está ocupando el bien inmueble, no superponerlas, ¿no? Y sobre todo porque han encontrado como un camino, el procedimiento especial de saneamiento para hacer estos trámites, y eso es ciertamente irregular, ¿no? En tanto así que se debería pedir un pronunciamiento a la SBN porque esta norma está en el marco del sistema de bienes estatales para que se indique, ¿no? De que cuando hay derechos preexistentes vigentes, ¿no? Previamente se tiene que pedir el pronunciamiento, en este caso del titular registral, para que diga la procedencia o no, o presentarse las oposiciones pertinentes. Siguiente, por favor. Entonces, ahora olvidémonos un poco de lo que hemos visto de afectación en uso y de la regularización de la afectación en uso, ¿no? Y nos vamos a ver a las acciones de regularización del cumplimiento de finalidad.
Esta está dispuesta en la tercera disposición complementaria transitoria de la Directiva 002 y esta ha sido también recientemente modificada, ¿no? En noviembre del año pasado, con la resolución directoral 004 y se las he copiado en negrita y resaltado para poder entender juntos, ¿no? de qué es lo que se trata. Dice que la entidad pública que se encuentre cumpliendo con la con la finalidad para la cual le fue afectado en uso o transferido el bien inmueble. Es decir, el primer supuesto es, yo ubico a una entidad que no se encuentre cumpliendo con la finalidad para la cual le fue afectado en uso el bien inmueble. O para la cual, o se ha desnaturalizado en todo o en parte la finalidad, ¿no? No se está cumpliendo. Tiene el plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 para adoptar las acciones necesarias. 1, para cumplir con la finalidad. O 2, solicitar el cambio de finalidad según corresponda, ¿no? Y para eso nos remiten a los artículos 14, que es afectación en uso, y 29, lo que es transferencia. Esto no se da, dice, si en caso la entidad ha abandonado el predio, es decir, la entidad a la cual se le afectó el uso del bien inmueble no destina ningún uso público. Lo abandonó, no me puedes venir a pedir acciones de regularización, es decir, un cambio de finalidad. Cuando voy y no hay nada, no procede. Y tampoco dice cuando hay de por medio ya una solicitud de regularización de la afectación en uso. Es decir, ya está el Mininter y yo vengo como MINSA, un momentito, el ocupante es otra persona y no me quieras pedir ahorita el cambio de finalidad. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a entenderlo mejor en el siguiente supuesto. A ver, primer supuesto. Dice, la entidad no se encuentre cumpliendo con la finalidad para la cual le fue afectada en uso. En el primer caso se le afectó en uso, dice, para oficinas de atención al público el 2018. Y en la actualidad tenemos un archivo documentario. Entonces, ha cambiado la finalidad para la cual se le otorgó el derecho, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los casos, no se encuentra cumpliendo con la finalidad. Asimismo, dice, la entidad ha desnaturalizado en todo o en parte la finalidad, en este caso de atención al público. ¿Lo ha desnaturalizado en todo? Sí, no hay nada de atención al público, más hay un archivo. O en parte, sí hay atención al público, pero también hay el archivo y también han hecho una carpintería. Entonces, se ha desnaturalizado en parte. Entonces, para esto, la DGA le dice, tienes hasta el 31 de diciembre del 2024 para, o vas a cumplir la finalidad para la cual se te afectó en uso, o de lo contrario, cambia la finalidad para la cual se te afectó en uso. Un detalle importante al leer esta norma es considerar lo siguiente, ¿no? Si a mí, entidad, me afectaron en uso el 2018 para que yo tenga mis oficinas de atención al público, más o menos me dijeron, ya, te doy a plazo de 5 años. Y hasta ahora, bueno, ahora es otra construcción, ¿ya? Entonces, si pensamos un poquito del 2018 a 5 años, ya habríamos cumplido. Pero, doctora, ¿pero ahí no se estaría configurando una extinción? Pues sí. Pero esta tercera disposición complementaria, ¿no? Que regula la regularización de cumplimiento de finalidad, te está ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para que puedas cumplir o cambiar la finalidad. Si no, te voy a distinguir de frente. Igual, vamos a poner un ejemplo, a ver, vamos a mover un poco las piezas. A mí me transfirieron el bien inmueble para oficinas, ¿ya? Vamos a sacar la primera, para oficinas. Un proyecto de inversión, bueno, oficinas. Por X razones no he podido hacer la construcción, me he quedado simplemente, digamos, en un solo piso y solamente hay un área de archivo. Entonces,
ya han pasado los 3, 4 o 5 años que me han dado para yo realizar mi proyecto de inversión, para la cual me transfirieron el bien inmueble, pero la DGA me da el plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 para que yo pueda regularizar la situación. Luego de esto, sí, el esquema hace de que yo te extinga si ya no estás cumpliendo o en todo caso te revierta. Entonces, de alguna manera, todos los actos que se hayan emitido en el pasado con plazos determinados se han ampliado. Entonces, ahorita yo puedo acoger a esto y decir no me van a afectar ni revertir, pero siempre y cuando se den estos supuestos, que se venga utilizando el bien inmueble, ¿no? Que se venga destinando a una finalidad o un uso a un servicio público. Pero la norma es bien clara. En caso que no estés utilizando, ahí sí, voy, te extingo. O yo te revierto. O en caso ya hay una regularización en Mininter, como les decía, acá encima de por ejemplo, que le afectaron para oficinas, hay una comisaría. Yo extingo ese derecho a MINSA y le procedo a regularizar al Mininter. Entonces, tampoco es que vamos a ampliar los plazos para que no se dé el cumplimiento, sino para regularizar la situación. Y estas acciones de regularización de cumplimiento de finalidad nos embarcan, pues, en caso de cambio de finalidad, ¿no? Que puedan cambiar o regularizar a la situación real, actual, nos remiten a los artículos 14 y 29, que son los requisitos para nosotros regularizar las finalidades, ya sea en caso de transferencias de dominio o en caso de afectaciones en uso. Entonces, esta sería la última diapositiva. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, voy a dar pase a Cecilia para la ronda de preguntas. Muchas gracias, Carol, por tu exposición. Muchas gracias, Carol, por tu exposición. Bien, ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante la inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les volvemos a pedir que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Carol, vamos a iniciar con la primera consulta. La primera consulta dice así: ¿cuál es el procedimiento? Un ratito. La primera consulta dice así, espérame un minuto. Sí, está bien. La primera consulta dice así: ¿cuál es el procedimiento para transferir un bien inmueble a nombre de una entidad, considerando que este inmueble se encuentra en afectación en uso? Perfecto. Esa es una de las preguntas frecuentes que tenemos. Como ya les he explicado un poco en el webinar, primero tenemos que verificar si no hay un derecho vigente. Tenemos que extinguir ese derecho. Y ojo, siempre que verifiquemos que es un bien de dominio privado, sí podemos proceder a hacer la transferencia. Y ojo, la transferencia a nivel del Sistema Nacional de Abastecimiento es a favor de entidades, ¿no? A título gratuito, a favor de entidades para el uso o servicio público. No tenemos contemplado lo que es la transferencia a favor de terceros, ¿no? Y solamente siempre hay que tener claro sobre respecto de bienes de dominio público y si hay derechos preexistentes, primero regularizar esa situación y luego ya pueden ustedes implementar el procedimiento que está regularizado en la directiva a partir de los artículos 26 en adelante, en la directiva 002. Bien, siguiente consulta, Carol. ¿Cada cuánto tiempo se debe renovar los contratos de los bienes inmuebles que se encuentran en afectación en uso? A ver, la afectación en uso en general, como los hemos explicado, es a plazo determinado o indeterminado, ¿no? Y todo este plazo dependerá mucho del servicio o la prestación del servicio público que se va a brindar, ¿no? Del uso. Hay que considerar, por ejemplo, un tiempo razonable. Si estamos hablando de un proyecto de inversión, nos presentan la ficha y dice que se tiene más o menos pronosticado la edificación, por ejemplo, ¿no? de un bien inmueble, ¿no? Para oficinas en 5 años.
Entonces podríamos poner los 5 años. Ahora, si en caso ya pues vemos que ya el hospital está funcionando, en caso de una regularización, ya lo podemos poner a plazo indeterminado. No obstante, siempre hay que estar sujetos a supervisiones, ¿no? Para verificar que se dé el debido cumplimiento. Si no, pues se estarían configurando alguna de las causales de extinción del derecho o de reversión en caso que hayan hecho transferencias. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuál es la estrategia para tener una buena organización de bienes inmuebles en la entidad? Qué buena consulta. Sí, es buena. Es la primera vez que nos consultan esto. Uno de los primeros puntos y problemas más álgidos que tenemos es que las entidades no saben o no reconocen, no los tienen inventariados los bienes inmuebles de su titularidad, hasta incluso de su administración, ¿no? Sabemos, por ejemplo, hemos encontrado algunos colegios que entramos a la base de datos de Minedu, no los ubicamos, o de salud también, y aparece una posta médica en provincias y no figuran tampoco. Entonces, primero es identificar, ¿no? Tener un inventario donde puedan constatar la condición física, la condición legal. Pueden ser que algunos estén pendientes de saneamiento. Tener un inventario actualizado y lo siguiente, tener un plan de supervisión, ¿no? Para verificar en qué condiciones está. Y sí, este año también vamos a hacer hincapié en el mantenimiento que ustedes tienen que dar a sus inmuebles, ¿no? Creo que esos 3 puntos son importantes, ¿no? Un inventario con información clara, el tema del mantenimiento y el tema de la supervisión. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cuáles serían las acciones que se debe realizar con los gobiernos regionales que no regularizan la afectación en uso de sus bienes inmuebles? Ahí pareciera que la pregunta es los gobiernos regionales que no han cumplido con sanear también sus bienes inmuebles, que está dentro, ¿no? De regularizar. Y en realidad no solamente los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Todas las entidades están en la obligación de hacer las acciones necesarias para regularizar la situación de sus bienes inmuebles. Y una de esas es la última parte que les explicaba de la regularización del cumplimiento de finalidad. Le estamos dando un plazo adicional, es decir, no se les va a repetir, siempre y cuando claro está que esté funcionando, para que puedan ustedes implementar las acciones si es necesario cambiar la finalidad o cumplir las demás obligaciones que tienen que realizar. No es un plazo, creo que importante, que se les está dando. Y adicionalmente, pues si es que es un tema de saneamiento, también hay procedimientos especiales que no están, si bien es cierto en el marco de nuestro sistema, ¿no? Están en el Sistema Nacional de Bienes Estatales el procedimiento especial de saneamiento, pero también es aplicable tanto a predios como a bienes inmuebles. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible que la entidad pueda elaborar una directiva para la supervisión de inmuebles con afectación en uso? Bueno, a nivel de una directiva, entendiéndose que documentos normativos internos, por supuesto que pueden aprobar, ¿no? La ley orgánica, la ley 2744, la ley de procedimiento administrativo, los habilita, ¿no? Todas las entidades pueden emitir documentos internos y aprobar, por ejemplo, su plan de supervisión. Pero, digamos, siempre supeditado a las normas del sistema. Ustedes siempre están comprendidos dentro de un sistema, ¿no? Estamos elaborando algunas mejoras a nuestra directiva a nivel de supervisión, pero sí es importante que internamente las entidades puedan hacer planes de supervisión para que puedan verificar el cumplimiento de las finalidades de sus bienes inmuebles, ¿no? Sobre todo los que están bajo su propiedad, ¿no? Porque bajo su administración ellos serían los sancionados si no lo cumplen. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué área es la responsable de elaborar los contratos de los bienes inmuebles en afectación de uso? En general, bueno, los que aprueban es la máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no? O a quien se le haya delegado. En algunos casos sí hemos encontrado que por ROF, ¿no? Las normas de organización y funciones sí tienen la función delegada, pero tiene que ser expresa. Pero en general es la máxima autoridad administrativa, ¿no? de la entidad. Ok. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento en la extinción de uso de bienes inmuebles?
No se ha hecho mucho hincapié a la extinción porque justamente tenemos este campo abierto de la regularización del cumplimiento de finalidad, ¿no? Que es para afectación en uso y para el tema también de transferencia. Pero lo tenemos regulado en el artículo 19 de la directiva, ¿no? Básicamente es una notificación que bueno, si producto de una acción de supervisión, ¿no? O de conocimiento nos presentan un documento de que no se está cumpliendo una finalidad, se le cursa un oficio a la entidad que estaría incumpliendo, se le da el plazo de 15 días para los descargos y con la información que se pueda recabar, pues si hay indicios suficientes, se emite la resolución extinguiendo el derecho y adicionalmente, si es por un incumplimiento de obligaciones, se tiene que poner de conocimiento a los órganos de control correspondientes, ¿no? Para las acciones, digamos, de responsabilidad funcional. Bien, siguiente consulta. ¿Qué sucede si el bien inmueble no es compatible con el uso de la zonificación? Sí, en cuanto a afectaciones en uso, hemos visto que se tiene que hacer lo posible de que exista esa compatibilidad o buscar otro uso que lo puedan destinar, ¿no? Verificando los usos compatibles en la jurisdicción. O en caso de regularización, sí, ahí sí se le da la opción de 2 años para tramitar el cambio, ¿no? A nivel de la municipalidad. Es un poco ver la decisión que tengan las entidades para abordar el tema, ¿no? Si es que o lo destinan a otro fin o en todo caso, pues se desisten y o puedan asumir los 2 años para que puedan tramitarlo, ¿no? Lamentablemente ahí, como es un tema municipal, pues nosotros estamos alineados a seguir también el cumplimiento de estas normas reglamentarias, ¿no? De planificación urbana. Bien, siguiente consulta. ¿Se debe inscribir el bien inmueble con afectación en uso en los registros públicos de la superintendencia, en los registros públicos como carga o gravamen? Está en el rubro de cargas y gravámenes, claro, está en el rubro de cargas y gravámenes en los que tienen el rubro de, en algunas partidas no las van a encontrar, ¿no? En algunas van a ver que no, pero sí las inscriben en el de cargas y gravámenes, ¿no? Y el de titularidad en el rubro de dominio, ¿no? Pero sí, se pone en el de cargas y gravámenes, normalmente. Perfecto. La municipalidad tiene en uso un bien inmueble por más de 10 años, ocupando 3 almacenes. ¿A quién se le solicita la afectación en uno? ¿A la Dirección General de Abastecimiento o a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales? Sí, si me estás hablando de 3 almacenes, me da a entender que son 3 edificaciones. Ahora, sería importante tener más información, como le digo, siempre es importante partir de la partida registral. Si el titular es el Estado SBN, Estado Supremo Gobierno, claro, tiene que presentarlo ante la DGA. Y en caso de que me pareciera que no es, bueno, si fuera un titular distinto, ya saben a dónde ir, ¿no? Si fuera MINSA o otra entidad, si es un aporte reglamentario, ¿qué podría ser? Ahora, ya hay edificaciones, está en el rubro de almacenes, así que difícilmente estaría en el campo del sistema de bienes estatales, que es básicamente terrenos y, bueno, edificaciones por privados, ¿no? Y entiendo que acá son almacenes de la municipalidad y esa edificación la ha construido la municipalidad. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la diferencia entre afectación en uso y cesión en uso? Brevemente hice acotación en la exposición. La afectación en uso es, bueno, se entrega a la administración a favor de entidades. Y sí, la cesión en uso se otorgaba bienes del Estado a favor de privados, ¿no? Esto no está complementado, ¿no? en el sistema de abastecimiento, puesto que como sistema administrativo, como le indiqué, no está pensado a favor de particulares, ¿no? La cadena de abastecimiento público es otorgar obras, bienes y servicios a favor de entidades, ¿no? Para verificar de cómo se va dando, digamos, el óptimo uso de los recursos públicos del Estado. Entonces, ahí, digamos, ya por ese contexto,
no ingresan particulares. Por eso no tenemos ni actos de administración, ni tampoco hacemos extinciones a particulares. Muy bien. La siguiente consulta. ¿Cuándo se considera inhabitable un bien inmueble si fue dado en donación? Inhabitable, esa clasificación o, digamos, certificación la otorgan las municipalidades, ¿no? Nosotros no verificamos esa situación física. Son las municipalidades, ¿no? Tienen un área de INDECI que trabaja, hacen una inspección técnica y van a verificar, pues, ¿no? Que no se puede habitar, que no pueden ocupar por situaciones de riesgo, por situaciones, digamos, de defectos de construcción, pero eso ya es un tema, bueno, independientemente que les hayan donado, los hayan regalado, eso ya es un tema municipal. Ahí ustedes tienen que ver un poco en cuanto si fuera, ya estuviera dentro, digamos, de su inventario, ¿no? Verificar el tema en nuestra directiva 002, el tema de lo que es la demolición, de si estuviera en estado ruinoso, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes tendrían que solicitar una autorización para demoler a la DGA. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento que debería realizar una unidad ejecutora de salud para regularizar bienes inmuebles de más de 10 años de uso si solo se cuenta con copia de los documentos de la transferencia de dichos bienes? Justamente también ese es uno de los casos bien recurrentes, ¿no? Y sí lo indiqué sucintamente, de unidades ejecutoras, ¿no? Las unidades ejecutoras, tal y como lo indica, forman parte, digamos, de una entidad matriz, ¿no? En este caso, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen las direcciones regionales y cada dirección tiene sus, por ejemplo, en educación tienen la SUGEL, ¿no? O las oficinas descentralizadas, ¿no? Que ejecutan, digamos, las actividades para las cuales se ha encomendado la entidad, ¿no? Para el servicio público, salud, educación, producción, etc. Tanto el sistema de bienes estatales como la SNA ya ha establecido la posición de que solamente se tienen que otorgar los derechos a favor de los titulares por un tema de orden. Y más aún a nivel de la SNA, porque hay un control, ¿no? Luego tienen que levantar el SIGA y hay un tema presupuestario de por medio. Entonces, las unidades ejecutoras, pues, no pueden hacerse responsables porque ellos no reciben digamos, el pliego presupuestario. Entonces, en ese sentido, en este caso que me dice, probablemente no tienen saneamiento, según el olfato de la pregunta, no tienen saneamiento, no tienen ningún título que avale su ocupación y no tienen ningún documento. Entonces, si no estuviera saneado, es decir, no estuviera inscrito en registros públicos ningún derecho, lo que tienen que hacer es, podrían recurrir al procedimiento especial de saneamiento, que está en la ley 29151, en el reglamento, en la ley 29151, donde hay dos situaciones, cuando tienen títulos y cuando no los tienen. Cuando no los tienen, se inscribe a nombre del Estado, ¿no? Y se da la afectación en uso automática a favor del ocupante. Entonces tendrían que recurrir a este marco en caso que no tuviera ningún documento, pero sí sería bueno evaluar el caso en concreto, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Se puede aceptar un bien inmueble que aún no esté registrado en los registros públicos? Entiendo de que recepción a nivel de que le están donando. Bueno, en realidad sí. Entendamos que el título, el registro no constituye, digamos, un documento que constituya derechos, ¿no? El registro solamente es parte de la publicidad registral. Pero sí, bueno, un poco saltándome a la parte de adquisiciones de nuestra directiva, sí tienen que estar registrados si lo solicitan, pero si ya lo han hecho, pues traten de inscribirlo, ¿no? También hay formas de regularizar, porque eso es importante para que ustedes tengan un inventario de bienes inmuebles actualizados, ¿no? Más de uno debe haber recibido ya sin que estar inscrito, ¿no? Sobre todo en zonas donde el registro todavía es, digamos, muy precario, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Qué área es la responsable de realizar el saneamiento de un bien inmueble?
En las entidades generalmente lo hacen las oficinas de administración, ¿no? Que tienen a cargo la oficina de patrimonial, logística, y en algunos casos también tienen una oficina de saneamiento, ¿no? Entonces ellos son, pero dependen de la oficina de administración los que se encargan de esos procedimientos, ¿no? Sí, es generalmente. Bien, y como última consulta, Carol, ¿es posible destinar como donación de bienes inmuebles a ONGs privadas? Esa también es una pregunta recurrente que hemos recibido porque hemos tenido un caso puntual donde se quería entregar a favor de particulares, no en caso de una ONG, sino a un particular, ¿no? Y en realidad no está contemplado en un marco del Sistema Nacional de Abastecimiento entregar bienes inmuebles del Estado. Muy por el contrario, estamos buscando optimizar el uso de los que tenemos y en caso una entidad no requiera un bien inmueble, pues les pedimos que lo ponga a disposición de la DGA. Nosotros estamos implementando lo que es la cartera inmobiliaria pública y tenemos bastantes requerimientos de entidades que tendrán a bien de verificar si cumple con sus necesidades y nosotros haremos el acto necesario para hacerle la entrega y que la entidad pues finalmente se optimice el uso del bien inmueble, ¿no? La demanda entre ingreso de inmuebles y salidas creo que es un déficit bastante diferenciado. Por ello el sistema ha optado por no aperturar ninguna norma en que pueda darse fuga de bienes inmuebles del Estado. A diferencia, digamos, de nuestro hermano sistema de bienes estatales, donde tienen terrenos que venden por subasta pública. Pero si se dan cuenta, son la naturaleza distinta. En este caso, nosotros necesitamos edificaciones para que las entidades puedan desempeñar de mejor manera sus funciones. Bueno, quiero agradecer la invitación realizada por la Dirección de Capacitaciones de la DGA. Ha sido un gusto compartir con ustedes las últimas modificaciones de la directiva en el campo de la afectación en uso y de la regularización de cumplimiento de la finalidad. La Dirección de Bienes Inmuebles siempre está presto a recibir sus consultas, si piden asistencias técnicas o en todo caso remitir sus documentos y casos de manera directa a través de nuestra mesa de partes o el correo electrónico y nosotros gustosos estaremos respondiendo a sus preguntas y consultas. Buenas tardes. Muchas gracias, Carol, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Afectación en Uso y su regularización en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.